Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar primero que todo con una oración. Vamos a hacer la oración de confianza. Es una de las oraciones del consagrado. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don tan hermoso de confiar, de entrega, de entregarnos siempre al Señor y confiar plenamente en su palabra, confiar siempre en el magisterio de la Iglesia, que es lo que nos manda la Santa Madre Iglesia para el bien de nosotros, de nuestra alma. Entonces todos empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Mira, Señor, Dios nuestro, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración de confianza. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer más tierra, los cedros del Líbano, naves nocturnas, las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se te ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel y Dios, eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti te confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño y perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, muchachos, empezamos esta lección, la cual es la lección número 6. Sí, señor. Entonces, esta lección es titulada como las postrimerías, ¿sí? ¿Alguien sabe qué son las postrimerías? Así, o sea, como que, ¿qué le dicen así esa palabra? Bueno, en sí, recordemos que a veces las palabras siempre son como palabras, el significado de una palabra de pronto a veces siempre vienen de dos palabras o más palabras unidas. Entonces, recordemos que postrimerías. ¿Postre qué es? ¿Qué es el postre para ustedes? El dulce, ¿cierto? Lo más delicioso que se sirve en alguna comida, ¿sí? Pero ¿en qué momento se sirve? ¿Será que el postre se sirve al principio o al final? Al final. Siempre una recompensa. Una recompensa de haber tomado toda la sopa. Exacto. Entonces, nosotros le decimos mucho a los niños, bueno, le tengo un postre, le tengo el dulcecito, pero si no se toma toda la sopa, no se le da. Entonces, las postrimerías son lo que viene después de la muerte, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de vivir en esta tierra? ¿Sí? Entonces, las postrimerías son las, digámoslo así, realidades últimas del hombre, ¿sí? Entonces,
qué nos depara después de la muerte. En estos momentos, esta sociedad, este mundo, nos ha llevado, digámoslo así, a una cultura de irreflexividad. O sea, no reflexionamos, no meditamos los actos, ¿sí? Aquellas consecuencias, ¿sí? No nos importan esas consecuencias que ocasiona muchos de nuestros actos, ¿sí? Nosotros decimos, no, voy a vivir el momento, voy a vivir la vida, ¿sí? Voy a gozarla, me la voy a disfrutar, porque vida solo hay una, y no una. Pero no, ¿por qué? Porque esto nosotros somos más que carne, ¿sí? Entonces, vamos a plantear, digámoslo así, un ejemplo con mi esposita, en la cual me voy, en estos momentos voy a salir a trabajar, me voy para el trabajo. Entonces, pues mi esposita me va a preguntar algo. Amor, ¿a dónde vas? Mi amor, yo pues voy a trabajar. ¿Y para qué quieres trabajar? Sencillo, mi amor, pues para ganar plata, para ganar dinero, tú sabes. ¿Y el dinero para qué lo quieres? Pues para comer, ¿Y para qué quieres comer? pues si no como, pues me muero. Entonces, pues, ¿cómo pues para vivir? ¿Y para qué quieres vivir? ¿Para qué quiero vivir? Esa es la pregunta, ¿sí? Esta última pregunta es la pregunta definitiva. ¿Para qué quieres tú vivir? ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de tu vida sobre la tierra? ¿Qué haces en este mundo? ¿Quién eres tú? El quién eres tú, esa pregunta no se refiere a qué nombre tienes, qué apellidos tienes, qué estudios tienes, sino que se refiere más a, en la parte racional, por qué y para qué estás en este mundo. ¿Sí? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Entonces, ¿cuál es el motivo de que yo viva? Entonces, señores, estas son preguntas, digámoslo así, un poco eh, que nos da como esa reflexión de nuestra vida, ¿sí? En sí, ¿para qué yo quiero vivir? ¿Sí? No es solo para este mundo. Recordemos que es para un mundo eterno también, ¿sí? La vida no es solamente vivirla en ese mundo y ya, se acabó. No, hay que ver la vida y saber que hay una justicia y esa justicia exige eternidad. A ver, ¿quién me regala, quién se acuerda, quién me dice de qué trató el Evangelio? Del buen pastor. Qué pena, el Evangelio del domingo, no especifiqué. El Evangelio del domingo. ¿Alguien recuerda? Ya estamos a jueves, ya como que la mente nos falla. Sí, sí, ¿cómo? Era de las benditas almas del purgatorio, pero No, no de de los, las, de los de santos. las bienaventuranzas. Las El Evangelio del domingo nos hablaba acerca de las bienaventuranzas. ¿Y qué son esas bienaventuranzas? Digamos así, que son la recompensa por lo vivido, ¿sí? Por los actos conforme vivimos en este mundo, ¿sí? Bienaventurados los, los que han sufrido, ¿sí? Porque serán consolados, ¿sí? Entonces, ahí nos está prometiendo, Jesús nos está prometiendo que según como yo haya vivido en este mundo, así tendré una recompensa en el cielo, ¿sí? Si yo estuve triste, en el cielo voy a ser consolado, ¿sí? Entonces vemos que Jesús nos hace unas promesas, pero Él dice, en este mundo serás consolado, serás que en este mundo bienaventurados los humildes, ¿sí? Porque en el reino de Dios, Él dice, en el reino de Dios alcanzarás todas esas promesas que Él nos hace, ¿sí?
Entonces, él ahí nos dice que no vamos a ser consolados en este mundo, sino que vamos a ser consolados en el reino de los cielos. Vemos que es por eso que las postrimerías nos ayudan a tener razones para morir, ¿sí? A veces vemos la muerte como algo que definitivamente no queremos vivirlo. ¿Alguien quiere morir? ¿En estos momentos alguien se quiere morir? No, nadie. Yo no me quiero morir. En estos momentos no. Pero entonces, estudiando las postrimerías, viendo este tema, vamos a tener razones para morir, ¿sí? Para desear la muerte. Decía Santa Teresita que ella deseaba la muerte. Ojalá eso viniera la muerte pronto sobre ella, y murió a los 24 años, muy joven. Entonces vemos que esa postrimería nos ayuda a tener razones para morir y sobre todo para vivir, ¿sí? Pero vivir ¿cómo? Vivir de una forma correcta y santamente. Tenemos que vivir de forma correcta y santamente, ¿sí? Ahora vemos que la vida es frágil. Decía el Papa Francisco que pues ahora con el tema del COVID-19, vemos que la humanidad está sintiendo realmente un temor tan grande sobre la muerte, ¿sí? Que esta pandemia que ha ocasionado que hemos visto la muerte cerca. A veces nosotros nunca en la vida nos levantamos y se nos viene a la mente que ese día podemos morir, ¿sí? Nunca. Entonces, ahora con esta pandemia, ¿qué ha pasado? El COVID-19 ha traído a nuestra mente ese temor de podernos contagiar, de que de pronto quizás no solo nosotros, sino algún ser querido, cercano, mi esposita, mis papás, mis hijos, puedan sufrir de esta enfermedad e incluso puede llegar a ocasionar la muerte. Entonces, al ser hombre, recordemos que somos unos seres que trascendemos, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir con trascender? Que no se acaba solo en la muerte, ¿sí? Es necesario también hablar de la realidad que le espera después de ese doloroso paso, ¿sí? Sí, claro, es un paso doloroso, ¿sí? La muerte es muy dolorosa, pero hay que verla con ojos espirituales, ¿sí? Las postrimerías son cinco nomás. Está la muerte, el juicio, digámoslo así, vamos a hablar de abajo hacia arriba, el infierno, el purgatorio y la gloria, ¿sí? La gloria que es el mismo cielo, el mismo encuentro con nuestro Señor Jesucristo y estar ahí eternamente. Pero hoy vamos a hablar solamente de las dos primeras, las cuales es la muerte y el juicio. Voy a traer el caso de un matemático, no sé, ustedes si lo recuerdan, se llama Pascal, ¿sí? Él fue el que nos ayudó a muchos a resolver los famosos coeficientes binomiales en álgebra, ¿sí? Con ese triángulo de Pascal, que nos decía, bueno, si yo tengo dos números elevado a la 2, cómo se resuelve, todos esos binomios, él lo resolvía a través de un triángulo y a ese triángulo lo llamaron el triángulo de Pascal. También él trajo el principio de Pascal, que es que nos habla acerca de la presión en los fluidos, o sea, de física, cómo podemos que un líquido nos ayude para reducir la fuerza, ¿sí? Entonces, lo que conocemos como la hidráulica, gracias a Pascal, podemos entender este tema un poco mejor. Incluso, él creó la primera calculadora que funcionaba con engranaje, ¿sí?
es todo un genio, ¿sí? ¿Cierto? ¿Cierto, muchachos? Pues, o sea, uno dice, bueno, una persona, a veces caemos en la equivocación de que decimos que si yo soy bastante inteligente, me alejo de Dios. No, por lo contrario, si yo logro alcanzar una inteligencia, me acerco más a Él, porque veo la grandeza y el don que Dios me ha regalado. Entonces, ¿por qué traigo a este señor, Pascal? Porque a pesar de que fue un matemático, fue un físico, él también fue una persona, un católico, ¿sí? Fue una persona de la religión católica y creó un argumento. Él argumentaba y ese argumento la llamaron la apuesta de Pascal. Entonces, ¿de qué consistía ese argumento que él decía? Él decía que, mejor dicho, se cuestionaba que si existe algo después de la muerte. ¿Sí? Para muchos, esa es una pregunta bastante compleja. Entonces, bueno, vamos a hablar, a ver, vamos a cuestionarnos a ver si existe o no algo después de la muerte. Hay dos opciones nomás, que exista o que no exista, ¿sí? Entonces, matemáticamente tenemos una posibilidad del 50 y 50, ¿sí? 50% de que existe y 50% de que no existe. Entonces, primero que todo, si no existe algo después de la muerte y vivimos, digámoslo así, moralmente, ¿sí? Moralmente bien, pues no pierdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque viví feliz. A veces pensamos de que vivir conforme a como Dios lo ha establecido es vivir mal, ¿no? Por lo contrario, uno viviendo moralmente, podemos ver que hemos vivido felices, ¿sí? Bueno, pero si viví una vida cualquiera, ¿sí? De manera, digámoslo así, esto, me dediqué a hacer lo que quise, ¿sí? No me di las consecuencias, entonces habré perdido. Así no exista nada después de la muerte, arruiné mi vida, porque viví en el pecado, viví en esclavitud con vicios, ¿sí? Entonces, no tuve una vida correcta. Entonces, si no existe eso, algo después de la muerte y viví como yo quise, perdí la vida, ¿sí? Perdí todo lo que pude haber vivido. ¿Por qué? Porque viví en el pecado. Luego está la cuestión de que si existe algo después de la muerte y viví como pues, como decíamos, viví, si existe algo después de la muerte, pero viví como se me diera la gana, perdón de la palabra. Entonces, corro el riesgo de ¿qué? De perder mi vida, tanto terrena como mi vida eterna. O sea, me puedo ir para el infierno, así de sencillo. Pierdo en ambos lados, ¿sí? Si no existe, o si existe el cielo y no viví correctamente, pierdo todo. Pierdo mi vida terrena y pierdo mi vida eterna. Pero si él reflexionaba, bueno, listo, voy a reflexionar y si digo que yo creo que existe algo después de la vida y vivo una vida de acuerdo con Dios, gano por los dos lados. Primero, si no existe nada, pues no pasa nada. Viví mi vida con rectitud, una vida virtuosa, llena de felicidad. Vemos en las redes sociales que a veces publican de que la familia unida, en amor, siendo fiel, y muchas personas dicen, uy, qué rico esa pareja, qué bonito ver esa pareja tan contenta, cogida de las manos, siempre ese señor parece siempre del hogar, ese señor le da una buena vida a su mujer, entonces esto vivo correctamente. Entonces, pero si solo gané la vida terrena, puedo ganar también la vida eterna, porque si existe el cielo y vivo correctamente,
viví tanto la vida terrena como la, la eterna. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. A veces podemos decir que es necesario creer en la vida después de la muerte para tener una vida virtuosa. A veces decimos, no es necesario creer de que me voy al cielo, que exista el cielo y el infierno. No, yo no creo en eso, pero vivo correctamente, ¿sí? Entonces a veces caemos en eso de que si yo soy buena persona, si yo cumplo los 10 mandamientos, si yo soy una persona piadosa, pero no creo en lo que haya después de la muerte, entonces llegará de pronto el momento en que caeré en tentación, ¿sí? Entonces diré, no, pues vamos a vivir este momentico un poquito en pecado y después el resto de mi vida sigo bien, sigo feliz. No pasa nada porque no hay nada después de la muerte. Entonces ahí es donde podemos caer en la tentación y vivir algo placentero momentáneamente. Hay un ejemplo que es acerca de una mujer que se intentó suicidarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Ella incluso tenía un niño de 5 años, ¿sí? Dijo, no, estoy desesperada con mi vida, incluso empezó su proceso de conversión y estuvo viendo un videíto, el cual va a ser la práctica del día de hoy, que es el testimonio de Gloria Polo. Ella vio el video, ese testimonio tan hermoso, pero no, ella empezó, pues digámoslo así, con sus problemas, era madre soltera, tenía un niño de 5 años, entonces ella dijo que la única escapatoria era quitarse la vida, tanto la de ella como la de su hijo. Entonces, ¿pero qué pasó? Que ella empezó a racionar. Dijo, bueno, ¿y si yo me muero, qué va a pasar? Y le entró el temor de condenarse, ¿sí? Ella dudó, dijo, bueno, ¿qué pasa si pues me suicido y mato a mi hijo? Pues muy seguramente para algunas personas que no creen en lo que haya más allá, no hubiera pasado nada. Incluso hasta le dicen, uy, qué mujer tan berraca se suicidó, ¿sí? Porque a veces decimos que el suicidio no son para cobardes, sino que para valientes, pero por lo contrario, son más que todo para cobardes. Entonces, ese temor de creer que había algo más allá de esta vida impidió que ella cometiera ese acto tan atroz que iba a hacer. Entonces, ¿qué sería lo bueno? Que diga, no, yo no me voy a intentar suicidar, yo confío en Dios, yo voy a salir adelante, no se me va a pasar por la mente el suicidio, pero a veces no pasa. Y gracias a que ella creía en que había algo más allá de la muerte, no cometió esa desgracia que hubiera pasado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, esto incluso Nadie como Dios. Incluso Benedicto XVI dice, hay una frase muy bonita, dice esto, para que lo tengo por acá. Benedicto XVI dice, quien no tiene razones para morir, no tendrá razones para vivir. Y es muy cierto, ¿sí? Si yo no tengo razones para morir, ¿para qué vivo? ¿Sí? Si yo digo, no, pues voy a morir y no va a pasar nada, entonces voy a vivir por vivir, nada más. Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que las cosas que creamos exigen nuestra eternidad, ¿sí? Entonces, la creación exige una eternidad, ¿sí? No puede ser de que un objeto, una materia creada por un ser humano, por ejemplo, este Cristo, ¿sí? Puede ser, no sé, un libro,
pueda existir más tiempo de lo que el hombre lo creó. O sea, este Cristo lo pudo haber hecho un carpintero, ¿sí? Y de pronto el Señor vivió a sus 70 años, falleció, y este Cristo va a vivir, pongámosle, unos 80, 100 años, ¿sí? Si no se deteriora antes. Entonces, no es, digámoslo así, como justo, no es como razonable de que algo material pueda ser más duradero que el mismo hombre quien lo crea. Entonces, ¿qué pasa? El hombre debe ser eterno. Siempre el hombre debe ser eterno. Su alma debe seguir existiendo después de la muerte, ¿sí? Esto es materia, ¿sí? Nosotros sabemos que nosotros estamos compuestos de carne y espíritu. No de 100%, 90% carne y 10% espíritu, no. Es todo unido. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la justicia exige eternidad. Si hay justicia, hay eternidad, ¿sí? La cuestión es no... o sea, si algo es justo, debe ser eterno. Por ejemplo, una persona, a veces vemos, ¿sí? De que esa persona es bien, digámoslo así, pícara, ¿sí? Bien bandida. Entonces, bien bandido. Entonces, le roba, estafa y gana dinero. Entonces, se empieza a lucrarse por medios ilícitos y vemos que no le pasa nada, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces caemos en la tentación y en el pecado de que, bueno, si él roba y no le pasa nada, pues entonces yo hago lo mismo, ¿sí? Ahí es donde, por ejemplo, los políticos empiezan a caer en esa corrupción, ¿sí? Bueno, pero mire, el gobernador, yo soy el alcalde, mire, el gobernador roba más que yo, pues robemos un poquito, no va a pasar nada. ¿Será que eso es justo de que él no sea castigado? ¿Sí? De que en esta vida no le pase nada. Que en esta vida no es la justicia. La justicia viene después de esta vida, viene con la muerte. Entonces, a veces vemos que una persona trabajadora se ha partido el lomo todos los años de su vida y, digámoslo así, no se ve que surja, pero ahí está constantemente luchando, trabajando por su familia, por su hogar, y vive normal, digámoslo así, con lo que medio sobrevive. Entonces, ¿será que no merece una recompensa? Decíamos en la bienaventuranza, ¿sí? Que decíamos que las personas que viven correctamente merecen una recompensa. Entonces, la justicia exige eternidad. Vamos a empezar con la primera postrimería. ¿Cuál es la primera? La primera es ¿La muerte? la muerte. La muerte, correcto. Entonces, la primera postrimería es la muerte. De algo, muchachos, de algo estamos seguros, ¿sí? De que nos vamos a morir, ¿sí? ¿Será que estoy seguro de que de pronto quizá voy y compro el baloto y me lo gane? No creo. Es casi imposible ganarme el baloto. Primero que todo porque nunca lo compro. ¿Será que es posible de que mañana amanezca lloviendo? Quizás, de pronto hay que hacer estudios, ¿sí? Pero lo único cierto es que la muerte llega a cada uno de nosotros. Seamos ricos, pobres, humildes, soberbios, pecadores, virtuosos, a cada uno, sin importar la clase, el género, sin importar la raza, sin importar la etnia, siempre vamos a morir, ¿sí? Entonces, existen dos concepciones de la muerte. Entonces, digámoslo así, la primera concepción es como la pagana, ¿sí? La materialista, en la cual pues ella nos dice que la vida termina
¿sí? Todo terminó y termina la vida, ¿sí? Entonces, hay un personaje que se llama Cicerón. Él decía, la muerte es la cosa más terrible entre todas las cosas. La muerte es lo peor, no hay nada más que decir. La muerte es lo que tenemos, lo peor que le puede pasar a una persona, morir. Pero también tenemos la concepción cristiana, que ella nos habla, ¿sí?, de que la muerte la tenemos que ver como un simple tránsito a la inmortalidad, ¿sí? Es como un simple paso para ser inmortal. La muerte, el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la muerte nos la define como la separación del alma y del cuerpo, ¿sí? Y como el final de la vida eterna, de la vida terrena. Entonces, en el catecismo nos habla de que la muerte es la separación del alma con el cuerpo, ¿sí? Se separa el cuerpo y el alma, y que y el final de la vida terrena, pero no de la vida eterna. Entonces, les voy a traer un ejemplo, un testimonio, pues, muy bonito. Yo soy devoto de Don Bosco. Don Bosco, pues como ustedes saben, era un sacerdote, fue un sacerdote, el cual instituyó colegios, ¿sí? Veló mucho por la juventud. Entonces, él tenía un instituto en el cual tenía a sus estudiantes, le daba incluso albergue a muchos de sus estudiantes, que la mayoría eran de la calle. Entonces, estaban ahí sus muchachos, como él los llamaba, mis muchachos, estaban los muchachos ahí jugando fútbol. Entonces, cuando llegó Don Bosco y los llamó y les dijo, bueno, muchachos, si yo les dijera que el día de mañana, o mejor dicho, que tienen 5 horas, que faltan 5 horas para que la muerte le llegue a ustedes, o sea, tienen solamente 5 horas de vida, ¿ustedes qué harían? Entonces, el primero dijo, no, pues me iría a confesarme porque tengo un jurgo de pecados. El otro dijo, no, pues iría donde mis papás, a abrazarlos, a besarlos, a decirles que yo los quiero mucho, que me van a hacer mucha falta, Y hasta que llegó donde un joven llamado Santo Domingo Sá. ¿Él qué le contestó? Seguiría jugando fútbol. Le dijo Don Bosco, ¿usted qué haría si en 5 horas se muere? El muchacho, muy normal, tranquilo, no se desesperó, dijo, Don Bosco, pues seguiría jugando fútbol con mis amigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya tenía esa gracia, ¿sí? Ya estaba viviendo en gracia, no tenía ningún pecado, ningún temor sobre la muerte. Entonces, él sabía que si le llegaba la muerte, él iba a ir al cielo. ¿Por qué? Porque no había cometido ningún acto que hiciera sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchachos, cuando nos vayamos a morir, estar en gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros morimos en pecado, es el problema. No hay solución. Ya no hay solución, porque si morimos en pecado mortal, vamos derecho al infierno. Si morimos en pecado, no importa, si de pronto en pecado venial, podemos perder el cielo por un pecado simple y no nos hayamos arrepentido, podemos perderlo todo, todo lo que Dios nos tiene, todas esas bienaventuranzas que Dios nos ha prometido, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la muerte se acaba el tiempo de la misericordia de Dios. Muchachos, recordemos que la misericordia de Dios es infinita. Dios nos ama, nos quiere siempre que estemos en gracia, pero Él nos hace libres
y nosotros somos los que nos alejamos de Él por medio de nuestros pecados. Nosotros somos con nuestra libertad los que decidimos si pecamos o no. Y si morimos, ya no hay misericordia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver qué pasa en el juicio. ¿Sí? Entonces, recordemos que si morimos en pecado, la misericordia de Dios también se acaba. Entonces, la muerte, ¿cómo comenzó? Recordemos a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Entonces, Dios los había creado eternos, ¿sí? Pero, ¿qué pasó cuando ellos pecaron? La muerte fue la consecuencia del pecado, ¿sí? Recordemos que ahí es cuando Dios le pone el apellido a Adán y Eva. ¿Ustedes sí saben cuál es el apellido de Adán y Eva? No. ¿Cuál es el apellido de nadie? Ellos se apellidan Pérez. ¿Saben por qué? Porque Dios le dijo, perecerán. Entonces, ahí es un chiste. ¿Oye? Entonces, ahí Dios le dijo, ustedes perecerán por culpa de ese pecado. Ustedes quitaron esa vida eterna y trajo consigo a la muerte. Entonces, la muerte solo la temen quienes han perdido la vida, ¿sí? O sea, nosotros cuando estamos ya moribundos, cuando nosotros ya estamos, digámoslo así, agonizando, vemos con temor a la muerte, ¿sí? Porque está muy cerca. Entonces, aquellos que tienen esos temores hacia la muerte, lo pueden ver de tres formas, ¿sí? Frente al pasado, ¿sí? Que a la hora, pues, de la muerte es común de que las personas empiecen a entrar en una retrospectiva, ¿sí? Y empiecen a ver qué pecados han cometido, que empiecen entonces a tener culpas de que hay recuerdos de aquellos pecados que cometí, ¿sí? Entonces empieza a tener un arrepentimiento, ¿sí? Entonces, eso es frente al pasado. Entonces vemos qué fue lo malo que hicimos en nuestra vida. También tiene un temor frente al presente, ¿sí? Que son esas personas que materialistas de que la persona, ay, tengo temor de qué pasará con mi familia. Pues sí, uno cuando dice, usted se pueda morir mañana, pues entonces a veces uno dice, ay, ¿qué pasará con mis hijos? Ya uno quiere morirse cuando ya sus hijos, uno de papá, cuando sus hijos ya puedan dependerse por sí, valerse por sí solos, ¿sí? De que hayan terminado su carrera, que estén trabajando, ubicarlos en un buen puesto, y ahí usted dice, no, ya mi hijo se defiende solo, puedo morir en paz, ¿sí? Entonces, pero a otros que es peor, dice, ay, ¿qué voy a hacer con mis bienes, con mis casas, con mi finca, incluso con mi carro? Incluso hay esposos que mueren y la esposa, como a la semana llega el abogado, bueno, que su esposo dejó una hacienda por allá en un pueblo, que no sé qué, ni siquiera la esposa sabía que tenía propiedades. ¿Por qué? Porque entonces él empieza a pensar, ay, ¿qué voy a hacer con tal cosa, con tal otra? Había un señor que estaba a punto de estaba agonizando, estaba a punto de morir y llamó a sus tres hijos. Entonces le dijo, Alberto, tú sabes la finca que yo tengo en Tarqui. Le dijo, sí, sí, señor. Ah, bueno. Juan, tú sabes los 4 apartamentos que tengo en el conjunto residencial para bonito, digámoslo así. Le dijo el otro, el hijo mediano, sí, sí, señor. Al último hijo, al menor, le dijo, mijo, ¿usted ha visto el Lamborghini que yo tengo en el garaje? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Entonces, mijos, yo se los vendo. Ya estaba a punto de agonizar y todavía pidiendo esto. No le iba a dejar nada a los hijos. Quería seguir pidiéndole plata y más plata. Ella pensó primero
en las cosas materiales que iba a perder por perder la vida. Entonces, incluso también tenemos otro temor que es frente al futuro. Entonces, en ese momento en que vamos a morir, vemos pues la muerte realmente cercana. Entonces, ahí sí tenemos ese temor hacia el juicio, hacia encontrarnos con Dios. Y después de Dios, Como María. bueno, en Apocalipsis 14:13, ¿quién me colabora? Una Biblia supremamente rápida. Apocalipsis 14:13. ¿Eso? Empieza a leer. Empieza a leer. ¿Ya? Ya, empieza a leer. Entonces, oí Disculpa, una Apocalipsis, ¿qué? 14:13. Gracias. Entonces oí una voz del cielo que me decía, escribe esto, dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Ahí. Vale, muchas gracias. Entonces nos dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, ¿sí? Vemos nuevamente, traemos el caso de Santo Domingo Sabio, que su frase era, antes morir que pecar, ¿sí? Y murió tan solo 3 semanas antes de cumplir los 15 años. Entonces, hay que morir, dichosos los que mueren y saben que van a morir sin pecado, porque van a estar en gracia, ¿sí? Van a tener un encuentro con Dios. Entonces, muchachos, la invitación no es que le tengamos miedo, no es que le tengamos miedo a la muerte, ¿no? Nosotros no venimos a asustarlos, nosotros por lo contrario, venimos a advertir, ¿sí? Es como una señal de tránsito, ¿sí? Que vemos en el camino, vemos esa señal que dice cuidado, precaución o alto, hay, digamos así, carretera está dañada, entonces tenemos que no tenerle miedo a la muerte, sino que tenemos que estar prevenidos a la muerte. Pensar de que hoy me puedo levantar, hoy me puedo acostar en estos momentos y quizás mañana amanezca muerto. Entonces, hay que, muchachos, siempre estar en gracia de Dios. Ya sabemos, ya hemos hablado acerca del pecado, de la clase de pecados, ¿sí? De cómo podemos vivir acorde a como Dios quiere que vivamos, sencillo, cumplamos los 10 mandamientos, ¿sí? Y el mandamiento que Él nos dejó, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, no hay que tenerle miedo a la muerte, ¿sí? La muerte, cuando toca en nuestra puerta, toca que, pues, a veces, desgraciadamente, abrirle la puerta, ¿sí? Después de esa postrimería, que es la muerte, llega el juicio, ¿sí? ¿Qué es el juicio? Entonces, nos morimos y hagamos de cuenta de que al morir es como si Dios nos tuviera una máquina cinematográfica a cada uno de nosotros, donde empieza a grabar todos los sucesos de nuestra vida, empieza a rodar y en el momento en que morimos vamos a ver esta filmación, esta película de nuestra propia vida. Entonces, ahí vamos a ver aquellas virtudes, aquellos actos pecaminosos, de todo nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener una vida interior y exterior. Entonces, en la cual podemos ver que morimos y nos ponen una vestidura, ¿sí? ¿Tú cómo tendrás esa vestidura? ¿Será que, gracias, amor, será que mi vestidura será blanca y pura o quizás tendrá alguna mancha?
Entonces, dependiendo de cómo es esa vestidura, asimismo, vamos a seguir en la siguiente postrimería. Entonces, el juicio es donde se va a ver reflejada toda la película de nuestras vidas. Pero el juicio para mí es hermoso, muy bello, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, o sea, morimos y de una vez vamos hacia Jesús, ¿sí? No es que vayamos al infierno, vayamos al purgatorio, vayamos al cielo, no. Primero, en el instante en que uno muere, vamos a tener ese encuentro con Jesús, ¿sí? Ese encuentro con el amor de los amores, con ese amado, con ese ser que siempre nos quiere, ¿sí? Imagínense cómo sería ese abrazo, ¿sí? Ese abrazo paternal, de amor, ¿sí? Dice en el testimonio de Gloria Polo, dice que es un desborde de amor tan placentero que, o sea, no es algo que se pueda explicar. No le cuento más para que tengan ahí la inquietud de ver ese testimonio tan bonito. Entonces, es ese encuentro con nuestro Señor que es tan lleno de paz, tan hermoso, ¿sí? Que ¿qué pasa? Que entra el juicio, ¿sí? Y Él no te va a señalar, ¿sí? Recordemos que Él no vino a la tierra a juzgarnos, ¿no? Ni Él tampoco va a juzgarnos allá en ese encuentro tan hermoso. Somos nosotros lo que lo vamos a rechazar. Si nosotros tenemos una vestidura blanca, pura, listo, estamos en la gloria, ¿sí? Podemos estar con Él y decirle, Jesús, viví la vida como tú quisiste que yo la viviera. Somos nosotros mismos los que nos vamos a juzgar. Si acaso yo tengo una vestidura como beige, un poquito manchadita, pero de pronto quizás algo blanca, decimos, Jesús, me da un dolor separarme de ti, pero mi alma necesita ser purificada. O por lo contrario, si hemos vivido desgraciadamente mal, hemos estado en pecado mortal en el momento de nuestra muerte, valga la redundancia, somos los que vamos a rechazar ese amor infinito que Dios nos tiene. Y le vamos a decir, Jesús, lastimosamente, me tengo que ir al infierno. Soy yo mismo el que me señalo en ese juicio. Soy yo mismo el que digo si estoy para estar en el cielo, si estoy para estar en el purgatorio o si estoy para vivir mi vida eternamente en el infierno. Entonces, ¿qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica acerca del juicio particular? Hay dos juicios, el particular y el universal. Lo que le contaba es el juicio particular, es ese momento en el que vamos a estar frente a Dios los dos solitos, ¿sí? Yo con Él, ¿sí? Él conmigo. Entonces, en el catecismo de la Iglesia Católica nos dice, cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente a la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre. Entonces, nos habla de eso, de las tres postrimerías que siguen, que es para purificarnos, ¿sí? Que es el purgatorio, para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, que es la gloria, o para vivir una condena para siempre. ¿Y en dónde la vamos a vivir? En el infierno. Entonces, eso es lo que nos habla acerca de ese juicio particular, el catecismo. En Hebreos 9:27 dice, el hombre muere
El hombre muere una sola vez y luego viene para el juicio. Entonces ya Jesús en la Biblia nos habla acerca de ese juicio que vamos a tener. Y después de Dios, nadie como María. Entonces ya vemos como el mismo Jesús, en una Biblia rápida, Juan 3:16, por favor. Entonces, esto, vemos ese juicio particular, que es hermoso, debe ser una cosa tan divina, tan llena de paz, de amor, que es tener al frente al mismo Creador, al mismo Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y qué triste es si lo rechazamos, ¿sí? Qué triste es decirle no al Señor. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Me repito Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Sí. ¿Leo? Sí, sí, señor. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos está hablando de esa vida eterna que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? No será Dios quien nos juzgue, ¿sí? No será Dios quien juzgue a esa criatura, ¿sí? A nosotros cuando fallezcamos y llegamos a ese encuentro, no será Él quien nos juzgue, ¿sí? Pues no vino para condenarnos, sino para dar vida, y una vida eterna. Será nuestra propia conciencia la que nos dirá si hemos sido salvados o condenados eternamente. Entonces, la invitación es siempre vivir en gracia, para que si nos llegan estas postrimerías, estar en el encuentro con Dios y estar siempre en el cielo, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir para alcanzar la gloria, para alcanzar el cielo. Nosotros no tenemos que vivir pensando que de pronto Dios será misericordioso con nosotros en el último instante de la vida. No, no, señores. Yo puedo decir, bueno, listo, caer en pecado. Bueno, pero no me puedo confesar en estos días. Entonces, quizás de pronto, en el último día de mi vida, esto me arrepiento plenamente y sé que confío en la misericordia de Dios, me va a salvar. Sí, perfectamente. Uno se puede salvar, o uno se puede tener una plena confesión con Jesús, diciendo solamente, Dios mío, he pecado, te pido perdón de todo corazón. Y en el instante, la misericordia de Dios funciona. Pero ¿por qué tenemos que dejar siempre para lo último? ¿Sí? Porque si desgraciadamente pequé, no puedo salir corriendo de un sacerdote a confesar. Hay que hacerlo. ¿Sí? No hay que dejar siempre para lo último. Porque no sé, como les decía, si me acuesto y el día de mañana amanezco vivo o me amanezco muerto. No sé que si aquí al trabajo puedo sufrir un accidente de tránsito mortal y desgraciadamente no pude entrar en una reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, muchachos, que cuando llegue la muerte, se acaba la misericordia de Dios. ¿Sí? Tuvimos tiempo para gozar de esa misericordia y no la supimos aprovechar. Entonces, eso es lo que pasa con el juicio particular. Viene un juicio, que es un juicio mucho más hermoso, ¿sí? Que a veces uno dice, se cuestiona, o sea, particularmente yo me cuestiono, y ese juicio es como tan, uno dice, uy, ¿será que? O sea, tan penoso. Para mí, en mi caso, me da a veces pena, ¿sí? Acerca de ese juicio, el juicio universal. Una Biblia que, por favor,
me lea Hechos de los Apóstoles 24:15. Hechos de los Apóstoles 24:15. Entonces vemos que está el juicio particular, solamente está Jesús y yo. Y ahora entramos a ver un juicio universal. Y tengo lo mismo que ellos, la esperanza en Dios de que los muertos han de resucitar, tanto los buenos como los malos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bueno, entonces vemos que dice que la resurrección de todos los muertos, o sea, en ese juicio universal vamos a estar todas las almas, desde Adán y Eva hasta la última criatura que haya existido en la tierra. Dicen en Mateo 25, versículos 31, 32 y 46, dice, serán congregadas delante de él todas las naciones, o sea, todas las personas, y él separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrán las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Irá estos en un castigo eterno irá estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Alabamos. Entonces, ¿qué pasa en este juicio universal? Vamos a encontrarnos todos, ¿sí? Vamos incluso a encontrarnos con esa vecina que nos molesta, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que otra vez la película de nuestra vida va a empezar a proyectarse, ¿sí? Entonces vamos a ver no solo mi película, sino la de mi esposa, la de mi vecino, la de mis hijos, la de mis papás, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Será que nos dará pena mostrar nuestra vida? ¿Sí? ¿Será que la persona que usted más quiere o de pronto que usted admire, ¿sí? Se dé cuenta de los pecados que uno ha cometido en la tierra? Entonces nos vamos a encontrar todos con todos. Y en ese juicio es donde el alma nuevamente se encuentra con el cuerpo, ¿sí? Nuevamente se va a unir el cuerpo con el alma. Es por eso que no hay encarnación, o sea, la única encarnación sería esa, ¿sí? No es que yo me muera y el día de mañana me encarne en otra persona, o incluso me encarne en un animal o en un insecto. Imagínense, el día del juicio universal, yo con un cuerpo de una cabeza de caballo, cola de serpiente. No, no existe la encarnación. O sea, la única encarnación es cuando llegue el juicio universal, que nos vamos a encontrar nuevamente con el cuerpo. Me está adelantando un poquito porque este juicio tiene varias características, ¿sí? Entonces, Tendrá varias características importantes. La primera es, sucederá en la segunda venida gloriosa de Cristo. Al respecto, nadie sabe ni el día ni la hora. como decía en Mateo, que llegará, que él vendrá y separará como el buen pastor que es las ovejas de las cabras. Entonces, en el juicio, ¿cuándo va a ser el juicio final? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el día del juicio universal, ¿sí? Entonces, cuando tenga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, ese mismo día, ese mismo instante,
habrá el juicio universal. Segundo, se dará allí la resurrección de la carne, los santos recobrarán un cuerpo bendito y los condenados un cuerpo maldito. Lo que le mencionaba, en ese momento, entonces volveremos a tener una resurrección de la carne, ¿sí? Entonces, los santos, ¿sí? Hay dos situaciones. Están los santos y los condenados, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, los santos tendrán su cuerpo bendito y pues los que están condenados en el infierno tendrán su cuerpo maldito. Tener en cuenta esto en claro. Nosotros tenemos unos santos, ¿sí? Que los otorga la Iglesia Católica. Pero una persona, por no tener el título de santo, no significa que quizás esté en santidad con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Podemos tener un familiar muy cercano que haya fallecido y sabemos que él llevó una vida santa, verdaderamente santa, pero pues la Iglesia Católica no está para, digámoslo así, beatificar o canonizar a todas las personas santas, sino pues, digámoslo así, a los que puedan ellos tener, digámoslo así, el caso de... Sí, Luis, tranquilo. ¿Puedo hablar? Como Dios. Nadie como Dios. Como Dios. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Ok. No, era, digamos, frente al juicio final y al juicio particular, hay muchas preguntas que nos hacemos los católicos. Una de ellas es, por ejemplo, si yo voy a un juicio personal, ¿para qué un juicio universal? Si ya me dijeron a mí que era a indicaba dónde tenía que ir por mi comportamiento, pues porque al final de los tiempos, dice San Juan, seremos juzgados en el amor. Pues muchas personas preguntaban eso, decían, bueno, si tengo el juicio personal, apenas muero voy a juicio, dice la palabra, mueres, hay una sola vida y entras a juicio en Hebreos. Entonces, ahí el juicio personal, yo ya sé hacia dónde me dirijo, al purgatorio, al infierno o al cielo directamente. Y entonces la pregunta que se hace todo el mundo, bueno, ¿y el juicio universal para qué? Si ya fui juzgado en el particular. Entonces resulta que el universal o la vergüenza universal es para que uno se dé cuenta realmente que tuvo las oportunidades y que todos las tuvimos por igual y unas la aprovecharon y otros no. Entonces ahí será la vergüenza universal, se mostrará todo en pantalla, nuestra vida que escondidas que hicimos, que nadie supo, que eso era inconsciente, por allá, que lo hicimos a escondidas, ahí se mostrará todo, y entonces mostrarán vidas paralelas, gente que tuvo la misma que usted, pasó por lo mismo, pero aprovechó la misericordia de Dios, se arrepintió y cambió su estilo de vida. Entonces ahí, en ese momento, tú vas a tener una vergüenza universal y vas a decir, uy, fue más chica, tuve todas las oportunidades para salvarme y mire, no lo hice. ¿Por qué? Porque Dios dice que no seremos juzgados más allá de nuestras fuerzas. O sea que para poder tener un juicio particular, nosotros la tentación no es más grande. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la voluntad de vencer todo lo que se atraviesa en nuestro camino. Entonces ahí es donde realmente será la vergüenza, porque dirán, mire, esta persona tuvo la misma vida tuya, con los mismos problemas, y ella se acogió a la misericordia de Dios y hoy está en el cielo. Y tú tuviste la misma oportunidad y no la aprovechaste. Entonces ahí tendrá la vergüenza universal. Entonces, ahí es donde se da la gran diferencia entre lo particular y lo universal. Y después de Dios, Nadie como María. Sí, sí, señor. Entonces, pues, sí. Esa sería la última característica. Estará presente allí toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último hombre creado. Ante todos ellos se proyectará la película de nuestra vida. Así los condenados
sabrán que se condenaron por su soberbia, por no haber hecho un simple acto de arrepentimiento. Sabrán sabrán que Muchos. que muchos de los bienaventurados pudieron haber cometido pecados peores que los suyos, pero con la diferencia de haber acogido la misericordia de Dios. Lo que decía Luis, esto, vamos a ver de que muchas personas que tuvieron, digamos así, la vida muy similar a nosotros, que tuvieron las mismas tentaciones, que tuvieron las mismas dificultades, pudieron superarlas y nosotros no, ¿sí? Vamos a ver muchos santos que supieron llevar sus virtudes hacia adelante, ¿sí? Entonces, esa vergüenza universal nos la dice San Bernardo. Entonces, vamos, por eso es que yo digo que a veces este juicio, yo tendría mucha pena, mucha vergüenza, ¿sí? Pero de pronto quizás me he arrepentido y tengo que tener fe de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y saber de que gracias a Él pude alcanzar una gloria, ¿sí? Entonces, hay que tener bien presente eso, los dos juicios, ¿sí? Tanto el universal como el particular. El particular somos nosotros los que decidimos en qué estado vamos a pertenecer, vamos a permanecer, ya sea en el purgatorio momentáneamente, ya sea en el infierno, para toda la eternidad, o ya sea en el cielo, en la gracia, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchachos, pues, no siendo más, continuaremos la próxima clase acerca de las otras tres postrimerías, que es las que acabé de mencionar. Sí, Luis, diga, adelante. Sí, qué pena. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es que hay muchas incógnitas dentro del juicio particular. Una de ellas es que muchas personas le dicen, bueno, es que tienen la excusa de decir, es que mire que esta tentación fue tan fuerte que no pude resistir, y a veces como excusa se coloca el demonio. Entonces le dicen, es que el demonio se me metió y entonces yo le fui infiel a mi esposa porque no pude aguantar. Es que el demonio me metió y yo le pegué a mi esposa porque ese día. Entonces, ahí frente a eso, el Señor ha dicho en su palabra de que nada supera nuestras fuerzas, porque no tendría sentido el juicio particular. Si algo nos supera en fuerzas, pues nosotros, ¿qué sentido tendría ir a un juicio particular a decir, bueno, es que yo no pude, mi fuerza fue tan débil que me ganó la tentación? No, porque la tentación es equiparada a la misma fuerza de la persona. Nadie será tentado más allá de su fuerza. Entonces nos dice San Pablo que muchas de las cosas que nos pasan en la vida son voluntarias, nos dan la decisión. Si tú vas al infierno, voluntariamente lo elegiste. Si tú vas al purgatorio, voluntariamente lo elegiste. O sea, no es algo obligatorio ni algo que ya dices, me tocó ir allá. No, porque tú elegiste voluntariamente estar en ese lugar. Entonces, había una polémica por declaraciones del Papa Juan Pablo II, donde decía que el infierno y el purgatorio eran estados del alma. Y entonces todo el mundo, si vio que no es un lugar, que todo el mundo ha pintado el infierno, que allá, que el fuego, que no sé qué. Y ahí es donde cambiaron las palabras del Papa, porque es lo que estaba diciendo, es un estado del alma mientras estés vivo. Después sí es un lugar. Mientras estemos vivos, tú puedes hacer de tu vida un infierno, o puedes hacer de tu vida un cielo. Pero mientras morimos, ya es un lugar particular a donde yo voy a ir. Entonces ahí es donde realmente reside que no hay justificación en el juicio particular. Tú no puedes decir fue que
ay Señor, fue que el vecino me dijo, fue que ella me provocó, fue que no hay ningún fue que porque tu voluntad es intacta, no la toca ni Dios ni el demonio la puede tocar, porque hay una libertad que es un poder grande que te dio Dios. Y lo otro es que la mayoría de gente le atribuye cosas al demonio que no son. El demonio está sobrevalorado, él no tiene más poder del que tú le des con tu pecado ni del que Dios permita. ¿Por qué razón? Porque mucha gente le dice a uno, pero es que mire que es fuerte, sí, claro, es fuerte porque es espiritual, es contra, no es carne y hueso, es contra potestades, pero él no tiene el poder para poderte obligar a hacer cosas. Tú eres el protagonista de tu vida y tú decides qué hacer con lo que él te ofrezca. Él pone la película y tú protagonizas la película. Tú eres el actor principal. Si decides ir allá o no decides, esa es tu voluntad. Entonces ahí es donde no hay la excusa para decir es que me obligaron, es que me tocó, es que yo me emborraché porque mis amigos me obligaron a tomar, y uno, bueno, se la inyectaron la cerveza o qué, no, usted decidió tomar, usted decidió hacer la infidelidad, usted decidió hacer la situación, usted y su decisión. Entonces ahí es donde el juicio particular toma un lugar presencial en la vida de nosotros, donde no hay excusa, porque cada uno elige voluntariamente el lugar a donde va a ir. Y depende de muchas situaciones, porque Dios es misericordioso, a veces abusamos de la misericordia y decimos, Señor, pero es que usted perdona a todos. Y claro, pero la misericordia tiene un límite. ¿Y cuál es el límite de la misericordia? Mientras vivamos, después sigue la justicia, porque Dios es eternamente justo y eternamente misericordioso. Pero la misericordia va hasta cuando morimos. De ahí para allá inicia la justicia, porque tuviste una vida para hacer las cosas voluntariamente. De ahí para allá se te juzgará según tu vida, según tu estado, según lo que viviste, según en el lugar donde estuviste, porque mucha gente también se pregunta, bueno, ¿y los indígenas irían al infierno porque no hacen el rosario, porque no van a la misa? No, la Biblia dice tranquilamente que cada uno será juzgado en el estado donde esté, en el estado donde se encuentre, según sus creencias, según sus cosas será juzgado, porque entonces estaríamos diciendo que solo los católicos se salvan. No, sabemos de que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo, pero particularmente cada ser humano será juzgado de acuerdo al amor que dio y de acuerdo al estado donde estaba, si era casado, si era soltero, si estaba en sacerdocio, entonces de acuerdo al estado será juzgado. Y ahí no tendremos excusa porque es voluntario. Entonces, por esa razón, el juicio particular es algo que a nosotros nos debe quedar claro, y es que todo lo que hacemos apunta para ese juicio o apunta para la eternidad y depende de nosotros mismos, de nuestra voluntad. Ninguna tentación nos supera en fuerzas. Nosotros estamos equiparados para toda tentación, que solo nos basta la gracia de Dios, no creernos también que somos los máximos, sino me basta tu gracia. Dice San Pablo que él tenía un aguijón en su carne que era una tentación, y él le decía, Señor, quítame este aguijón, y Dios le respondió, solo te basta mi gracia. O sea, estar de la mano de Dios y actuar de la manera correcta, eso es coherencia de vida, eso es santidad, porque la santidad es un pecador que nunca se da por vencido. Eso es santidad, pecador que nunca se da por vencido. Y después de Dios, nadie como María. Muy bien, bueno, entonces, para concluir, vamos a decirle cuál es la práctica. Como le decía antes, la práctica es ver el testimonio completo de la bogotana Gloria Polo, ¿sí? Es un testimonio muy hermoso. Hay dos, ¿sí? Voy a ver si le envío, no sé si el que ella hizo con lazos, está incluso ahí presente Rodrigo Jaramillo, o el que dura solamente 2 horitas. Entonces, para que lo veamos, meditemos mucho, siempre cuando vayamos a hacer una actividad, una práctica, entregarle primero que todo a Dios, darle las gracias
y invocar la presencia del Espíritu Santo para que estas cosas las hagamos en gracia, o sea, para el agrado de Dios y que veamos con ojos espirituales, ¿sí? Y escuchemos todas esas cosas que ella nos tiene que decir. A veces nosotros decimos, es que yo no creo en el cielo porque ¿quién ha venido después de la muerte? ¿Sí? Entonces, decimos, no, ¿quién ha vivido después de la muerte? ¿Quién ha venido de la muerte para acá para decirme a mí esto, si existe o no existe? Listo, don Edwin, muchas gracias. Si existe o no existe el, el cielo, pues ahí tenemos Gloria Polo. Ella le cayó un rayo en su cuerpo y tuvo un encuentro muy, muy, muy hermoso con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, don Edwin nos compartió el video por YouTube, aquí por el chat el chat del Meet. Voy a compartirles también a ustedes, antes que se me olvide, la asistencia para hoy. Entonces voy a subir. ¿Quién como Dios? Nadie como Nadie Dios. como Dios. Bueno, un saludo en los corazones de Jesús y de María. Ahí les envié el link. Sí, en YouTube van a encontrar varios testimonios de Gloria Polo. Este que yo les envié es un testimonio de conversión y lo ha recopilado también en Lazos de Amor Mariano. Pero pues ahí van a encontrar muchísimos testimonios de ella. Igual lo importante es que lo miren y realmente que algo nos quede en el corazón. Yo sé que les va a quedar muchas cosas. Antes de verlo, por favor, yo les pido que susciten el Espíritu Santo en ese momento. Pidan el Espíritu Santo porque los mensajes que a veces el Señor quiere darle a uno por medio de una charla, de un video, esos testimonios hacen que calen en nuestro corazón. Y después de Dios, Nadie como María. Muchachos, también no nos dejemos llevar por la soberbia, ¿sí? Es un testimonio muy bonito, a veces uno entra en la soberbia de, digámoslo así, cuestionar a la persona, ¿sí? Normal, llevemos todo, hay que interiorizarlo, siempre llevarlo siempre a nuestro corazón. Ya les compartí ahí por el chat la asistencia para que no se los olvide, muchachos, y me hagan el favor y la diligencia. Y está el reto virtual, ¿no? El reto virtual es esto, es con respecto al mismo video que nos acabó de compartir Paola, doña Paola. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese reto digital? Vamos a también a compartirlo en nuestras redes sociales, ¿sí? Vamos digámoslo así, empezar a hacer testimonios, dando un ejemplo hacia los demás para que algunas personas también se acerquen a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a compartir por nuestras redes sociales el video de Gloria Polo. Y después de Dios, Nadie como María. nadie como María. Vamos a disponernos a hacer la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por todas esas bienaventuranzas que tú nos das. Gracias por ser justo y misericordioso. Te ponemos a tus pies tantos pecados, tantos vicios. Esto es lo único que te podemos regalar, Señor. Tristemente, hemos marchado en una vida de pecado, en un mundo que siempre gira en torno al demonio. Te pedimos perdón, que nos perdones de todo corazón y con la intención en nuestro corazón de tratar de no volverlos a cometer. Queremos vivir en gracia, queremos estar siempre en presencia tuya, Señor. Y qué bonito, qué hermoso sería que en el momento en que nos llegara la muerte, estemos delante tuyo, diciéndote, Jesús, he cumplido con tu voluntad. No me he alejado
nunca de ti. Señor, te doy gracias por tantas bendiciones que nos das. Vamos ahí, arrepentidos de corazón, a hacer este acto de contrición. Jesús, mi Señor Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta ahora, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre por los Como era en un principio, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un Como era principio. en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Bueno, muchachos, entonces, dispuestos a ver este testimonio tan hermoso que nos trae Gloria Polo. También les encargo la asistencia nuevamente para que la vayan diligenciando. Muchas gracias. Dios los bendiga. Santa noche, Dios los bendiga. Igualmente, Dios los Muchísimas bendiga. gracias. Gracias, don Ronald. Muchísimas gracias, doña Andrea. Todo el gusto. Con gusto, ya.